Buenas noches. El país va a entrar al confinamiento, a un nuevo confinamiento más temprano que tarde, según todos los indicios. Hoy el gobierno anunció nuevas restricciones para la entrada al país, para las entradas al país por las distintas fronteras, pero vamos a tener un confinamiento de nuevo. Esto es lo que ha pasado en el hemisferio norte, cuando empezó el otoño y el invierno, tuvieron una segunda ola muy fuerte. Ellos no tenían vacuna, no había vacunas en ese momento. Nosotros acabamos de comenzar el otoño con una curva creciente de contagios. Ciudades que tienen países que tienen un porcentaje de vacunados en la sociedad mucho más grande que la Argentina. Nosotros estamos en menos del 2% de vacunados íntegramente, con las dos dosis. Menos del 2%. Así que la vacuna de hoy, la noticia de hoy que llegaron 500.000 vacunas es una parte de la verdad. La verdad completa es que tenemos menos del 2% de los argentinos vacunados. Países, les decía, que tienen un porcentaje mucho más alto de vacunados, están confinando a sus grandes ciudades. Pasa en Europa por una tercera ola, Francia, Alemania, España, Italia. Está pasando ahora también en algunos sectores, en algunos estados de Estados Unidos, como Miami. Acaba hoy de anunciar el gobierno de Chile que tiene casi el 30% de su población vacunada, que para el 70% de la población de Chile hay una nueva disposición de confinamiento. Así que la Argentina va a un confinamiento seguro. No sabemos cuán profundo ni largo será, pero va a un confinamiento seguro. De este tema vamos a hablar con la ex ministra de Salud, actual diputada nacional, Graciela Ocaña. Buenas noches, Graciela, ¿cómo estás vos? Y también con el doctor Roberto Debac, que es uno de los infectólogos más prestigiosos del país. Doctor Debac, la primera pregunta que le quiero hacer es si esto que yo digo, de que es inevitable el confinamiento viendo lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en la región y lo que pasa en el país, ¿a usted le parece correcto o le parece que puede haber una salida que evite ese confinamiento? Bueno, mientras más días pasen y no logremos una aceleración en la tasa de vacunación que logre vacunar, aunque sea con una primera dosis, a 12 millones de argentinos, 12 millones. 12 millones de argentinos, que son la sumatoria de 7.4 millones de argentinos. Perdón, doctor, pero usted dice 12 millones de argentinos con la vacuna completa, es decir, con las dos dosis. Podríamos decir que estamos en una emergencia y que frente al huracán que no se nos viene encima, porque es así, estamos rodeados ya de este temporal, podríamos utilizar una primera dosis, retrasar la segunda. No estoy diciendo que no demos el esquema completo, sino retrasar para lograr que la mayor cantidad de argentinos, que son 7.4 millones mayores de 60 años, los mayores de 60 años es fundamental, porque estos mayores de 60 años corresponden al 83% de las personas que lamentablemente han fallecido en la Argentina, los más de 52.000. Si yo vacuno a ellos, voy a bajar la mortalidad. Y si le adiciono 5 millones de pacientes que tienen enfermedades, comorbilidades como diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas o pulmonares, también le voy a bajar la mortalidad. ¿Eso disminuye una onda pandémica? No, disminuye la mortalidad. Si yo los protejo a ellos con una sola dosis, porque se sabe que con la mayoría de ellas y por analogía científica, con una dosis a las 4 semanas bajo la mortalidad de esas personas, yo voy a lograr un primer objetivo inmediato de emergencia, pero tengo que tener las 12 millones de dosis y tengo que administrarlas en las próximas posiblemente 6 a 8 semanas. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, durante esta semana y en las 2 últimas semanas, los que trabajamos en el mundo de la infectología y estamos al lado de la epidemiología y de lo que va pasando y de la atención de pacientes, lo que vamos viendo es que aumentó la circulación viral. Pero esta circulación viral que está aumentando está produciendo también que pacientes se internen. En los próximos días posiblemente haya noticias de qué pasa con el sistema privado y el sistema público en cuánto porcentaje se está ocupando las camas. Esto está pasando. Esto no es que va a venir la segunda ola, no. La segunda ola posiblemente esté ya en el inicio y se va a acelerar. Y estamos alrededor de países donde tenemos un profundo derrame
viral desde Brasil, Desde Brasil. con una variante que es la de Manaus, que diseminó a todo Brasil, que no es solamente más contagiosa, sino que también es más grave. Pero en Más Uruguay, mortal también. más mortal también. También lo vemos en Uruguay. Recién tengo la información que me transmitieron. 6 departamentos hay detección de circulación de la variante de Manaus. Y es lo que pasa también en Chile. ¿Por qué nosotros en las próximas semanas no va a pasar esto? Esto va a pasar. Esto no es que uno sea un predictor, un adivino, sino que esto va a ocurrir. Ahora, ¿cómo puedo? Ya no tengo tiempo de disminuir la onda pandémica. No tengo tiempo. No tengo tiempo de vacunar 30 millones de argentinos para decir bajo la Ni circulación. siquiera los 12 No, tampoco. pero por lo menos, ahora, para eso tengo que tener vacunas. Usted sabe que yo hablo desde la academia de la ciencia y no de las interpretaciones políticas. No hago interpretaciones políticas. Lo que digo es, yo tengo que acceder a vacunas. ¿Cómo puedo acceder a vacunas? A través de los acuerdos que hice, tarde, malos, buenos, etcétera, de acuerdos cerrados, aperturas de esos acuerdos nuevamente, utilizar estrategias que se llaman estrategias de la diplomacia en vacuna o de la diplomacia sanitaria, donde jefes de Estado con otros jefes de Estado muestran, piden, solicitan a aquellos que son países industrializados ayuda. Porque en la Argentina no es solo el factor de la que la onda pandémica produzca lamentablemente fallecidos. No es solo eso, es también que este derrame viral en la Argentina puede producir también derrame viral en otros países del mundo. Entonces yo le tengo que hablar a la Organización Mundial de la Salud y le tengo que Cuídennos porque los podemos Exacto, agredir. tengo que hablar con la directora, con Clarita, la directora de la Organización Panamericana de Salud, entre jefes de Estado. Ella también es jefa de una organización de las más importantes porque es la que recomienda, regula, asesora a todas las Américas y Latinoamérica. Entonces, yo tengo un jefe de Estado, tiene que hablar con ella, es decir, tengo este problema sanitario además. No solo la onda pandémica con la muerte, sino también un derrame posiblemente viral, un derrame viral de esta variante que luego puede ocurrir, como pasa en los virus respiratorios, dar la vuelta al mundo, va a ir hacia África y luego va a volver a otros países. Entonces es una problemática que es una problemática desde la ciencia. Y usted sabe, Joaquín, que la ciencia no tiene que tener dieta. Yo a veces veo algunos que hablan desde la ciencia y toman partido político. No, hoy la ciencia no tiene ideologías políticas, todos tienen que ir, todos tenemos que ir para un lado. Y para el lado que tenemos que ir es abrir esta diplomacia en vacunas. Mire, si yo tuviera que abrir o reabrir un acuerdo con el laboratorio Pfizer, que acaba de hacer esta semana un acuerdo con Brasil de 100 millones de dosis y con Uruguay, la mayoría de los países de Latinoamérica. Que acá está cerrado. Está no cerrado, hay negociación. pero está cerrado, pero yo no tengo contacto con el laboratorio Pfizer, pero sí le puedo decir que puede. ¿Por qué no se puede abrir a través de una estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Es un pensamiento propio. En Argentina hay 2 personas que pueden transformarse simbólicamente en embajadores de la reapertura. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, está el doctor Fernando Polat, uno de los más prestigiosos investigadores en vacunas en la infancia y también vacunas ahora en el mundo del adulto, que fue el investigador principal de la Argentina y que produjo un estudio que brindó a la ciencia del mundo los datos de más de 6.000 pacientes sobre un universo de 32.000 pacientes. Él es un embajador para la probabilidad de la aceleración de una apertura del acuerdo. Y el segundo es, mire, hay un argentino que es director para Latinoamérica y Canadá. Es el director médico de Pfizer y es argentino. Y es conocido por todos nosotros, es una gran persona. También es otro acelerador, porque además es argentino. Entonces yo lo que planteo, vuelvo a decir, no de la política de la ciencia. Hay estrategias que en la ciencia se llaman diplomacia en vacuna. Hay estrategias que en la ciencia se llaman diplomacia sanitaria y que es una necesidad, porque yo sé que, o sabemos, que la producción de vacunas está complicada en el mundo, pero también sabemos que hay otros países que reciben. Que reciben y que la producción de la vacuna no es que no se produce en cientos de miles, de cientos de millones más día a día
Y lo que nosotros necesitamos son inicialmente 30 millones de dosis. No somos un país que necesitamos... O los 12 millones que usted decía al O principio. los 12 millones con 2 dosis. O sea, y además sabemos que una vacuna, una dosis de la vacuna, a las 4 semanas baja la mortalidad de las personas que tienen riesgo. Entonces, o sea, hay otro término en el mundo que se llama patient advocacy, es decir, el derecho de la voz que tienen los pacientes en decir. Bueno, yo me tomo el derecho de ser independiente y decir esta voz en la cual pido estas estrategias, que no son estrategias habituales, que pueden ser estrategias que no van a ser miradas por la sociedad de mala manera. Todos los argentinos la van a ver bien porque provienen de la ciencia, no provienen de grietas políticas. La política. Graciela, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que está pasando para que la Argentina tenga un acceso tan limitado a las vacunas? Prácticamente tenemos nada más que la Sputnik, un envío muy pequeño de AstraZeneca y nada más. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que hubo una mala política de adquisición de vacunas en el mundo. El doctor Debac lo sabe perfectamente. Todos los países lo que hicieron fue adquirir a mediados del año pasado con todas las industrias farmacéuticas que estaban desarrollando productos, aun cuando no estaban aprobados. Argentina cerró un acuerdo con AstraZeneca que lamentablemente tuvo problemas. Primero, un retraso en la culminación de su ensayo de fase 3 para su aprobación, y luego ahora problemas para envasar el producto que fue elaborado en la Argentina. Y ahí surgió el tema de la Sputnik como una salida, pero claramente la Federación Rusa hoy no tiene capacidad de producción, todavía no ha puesto plantas en otros países. Hoy el Fondo de Inversión ruso ha anunciado que cerró un acuerdo con una farmacéutica muy grande de India, pero que recién va a tener producción de 200 millones de vacunas para dentro de 4 o 6 meses. Esto obviamente retrasa toda la adquisición de vacunas. Después también se firmaron convenios con Sinopharm que no están indicadas por el momento para mayores de 60 años. Muy pocos países la están dando a esa población, con lo cual, digamos, a la población que mayor debemos proteger no tenemos vacunas. Yo creo que este es el problema central. Yo apuesto también, como el doctor Debac, a un cambio en el gobierno nacional. Lamentablemente, nosotros lo que vemos es que no hay esta diplomacia de vacunas. Por ejemplo, AstraZeneca, que no está aprobada en Estados Unidos le ha cedido a Canadá y a México, que está un poco como nosotros con el tema de AstraZeneca, millones de vacunas esta semana. Otros países están cerrando acuerdos. No entendemos por qué Argentina no ha podido cerrar ninguno de todos esos acuerdos. Por eso hemos presentado un pedido para que se citen en el Congreso, porque si son problemas legales, como dijo, por ejemplo, Ginés González García cuando vino al Congreso hace unos 35 días, que era una palabra que tiene la ley, que habla de la negligencia. Bueno, todos los diputados estamos dispuestos a modificar ese marco, por eso estamos convocando desde... Estás hablando de la vacuna Pfizer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pfizer. Tampoco entendemos, porque sabemos que hubo gestiones de empresarios privados, puntualmente del señor Urnequian, para que Moderna pudiera vender 1 millón de vacunas que estaban reservadas para Argentina, y aparentemente, digamos, llamaron a Moderna a los 30 días de plazo, digamos, tomaron 30 días para cerrar el acuerdo. Obviamente Moderna ya no tenía las vacunas. Nosotros creemos que el Congreso tiene que tener un rol activo. Está la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna Janssen, hay otras vacunas, y en el mundo va a haber vacunas en los próximos 60 días, pero necesitamos, como bien dijo el doctor, agilizar estas compras. Por eso estamos proponiendo que las empresas vengan y nos expliquen cuáles son las limitaciones, si son problemas económicos, si son limitaciones legales. Los diputados y seguramente los senadores queremos colaborar para resolver este problema, que obviamente el gobierno no puede resolver
me parece que le ha puesto poco, yo le diría, compromiso, porque veo que tiene más compromiso el presidente en presionar a la justicia que conseguir la vacuna para los argentinos, ¿no? Graciela, hoy hubo una información de que un grupo de diputados de Juntos por el Cambio iba a proponer una modificación en la ley de inmunidad para los laboratorios farmacéuticos para modificar esa palabra que, según dijo Ginés González García, había provocado el conflicto con Pfizer. ¿Usted está de acuerdo con eso? Si esto es lo que impide el acuerdo, por supuesto. Ahora, yo le voy a decir, Joaquín, yo dudo que tenga que ver con este aspecto legal. Nosotros en su momento le consultamos a Pfizer si había pedido condiciones extraordinarias a la Argentina, como había dicho también el gobierno argentino, y nos contestaron que son las mismas condiciones que todo el mundo, en todo el mundo. Nos parece que no hubo voluntad política para cerrar ese acuerdo y vemos que otros países vecinos, Chile, Uruguay, Brasil, la semana pasada ha comprado 100 millones a Pfizer y 38 millones de la vacuna de Johnson Johnson que van a entregar creo que en 3 meses. Nosotros necesitamos vacunas y necesitamos también que el gobierno entienda que es la prioridad para todos los argentinos. Más allá de toda la cuestión del vacunatorio VIP y que la preocupación de que aparte vemos todos los días que esta vacunación a militantes, amigos del poder, continúa sin advertir que hoy hay que vacunar a las personas con riesgo, que son los adultos mayores, que están sumamente preocupados porque no tienen su vacuna, digamos. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el día viernes estuvimos con el jefe de gobierno en un vacunatorio y estaban vacunándose personas mayores de 80 años. Había muchos acompañantes un poco menores y estaban muy angustiados por esto, que no tienen las vacunas. Entonces, es necesario y el Congreso, digamos, Juntos por el Cambio está dispuesto a trabajar y hacer todos los esfuerzos para poder conseguir estas vacunas. También creemos que los estados provinciales deben sumarse a este esfuerzo para tratar de conseguir vacunas para la Argentina, adquiriéndola en distintos países o en distintas ofertas que hay en el mundo. Sudáfrica, porque no le servían las vacunas, por ejemplo, la semana pasada vendió 1 millón de dosis de AstraZeneca, que a la Argentina le hubiera venido sumamente bien. Bueno, y esperamos, por supuesto, que ingresen las vacunas de AstraZeneca a la brevedad. Doctor, hablando de AstraZeneca y de Sputnik, porque son de la Sputnik V, porque son las únicas dos a las que tenemos acceso por ahora. Ojalá se ponga, si alguien tome su idea y haga la diplomacia sanitaria, claro. Pero por ahora tenemos... Sí, pero las que han llegado son nada más la Sputnik V y la de AstraZeneca. Yo le quiero hacer una pregunta, porque hubo prevención de la sociedad, de la gente con la Sputnik V al principio, y después hubo demoras en las investigaciones de AstraZeneca. ¿Usted se pondría alguna de esas dos vacunas? Hoy la vacuna, la mejor vacuna que hay es la que atraviesa la piel de los argentinos, sea cual fuera. Y mire que en este programa hace 2 meses o 3 meses decía que necesitábamos los datos de la vacuna. Bueno, después salió la publicación. Sale la publicación, hay claridad, hay que seguir viendo todas las vacunas, incluyendo la Sputnik en la fase 4, pero la mejor vacuna es la que atraviesa la piel de los argentinos. Y la peor vacuna es la que no se pone. Y la peor vacuna es la que no llega a quien lo necesita. En el mundo hay algo que se llama acceso a las vacunas, el Vaccine Access. Es lo peor que puede pasar en el mundo con los niños y con los adultos, no solo en pandemia, son las vacunas que no llegan a quien lo necesita. Mire, mi gran maestro y el maestro de la mayoría de los infectólogos de la Argentina, el doctor Daniel Estambulián, siempre decía, la peor vacuna es la vacuna que no llega a quien se necesita. Lo recuerdo, pero semanalmente. Dígame, doctor, ¿el confinamiento es la medida adecuada ante una segunda ola? Bueno, ahora tenemos una medida que yo creo que, me imagino, que durante el mes de enero y el mes de febrero se habrá incrementado y se habrá fortalecido, se habrá hecho robusta, que es la cadena y la estrategia de rastreo
para buscar a aquellos que son sintomáticos y asintomáticos y luego darles las recomendaciones de aislamiento. Esa es una herramienta muy potente. Esa puede aplanar curvas, esa puede bajar cantidad de personas infectadas. Ahora, yo me imagino que en estos meses muchos o cientos de centros y cientos de testeos o miles y de millones de testeos se habrán adquirido para generar esa fortaleza. Por supuesto, la mejor herramienta es la vacuna, pero eso tiene... Ahora, ¿qué pasa cuando los testeos no son en forma adecuada? Cuando no tenemos vacuna, en un momento determinado se van a producir restricciones. Yo no tengo dudas. Yo creo que ahora no hay que restringir, por ejemplo, hacer una política de cierre de fronteras no sería tan efectivo, porque está documentado que los cierres de fronteras que fueron efectivos fueron al principio de la pandemia. Hay 30.000 argentinos fuera del país. Por eso hay una cantidad de estudios, metaanálisis que demuestran que ahora no tienen la efectividad que tenía al inicio y que sí tiene efectividad en algunos países, como son países que son islas. Taiwán, Australia, donde el mar o aéreo no entra nadie y se testean masivamente para saber quiénes están infectados, quiénes son sintomáticos o asintomáticos. Entonces, ahí sí, pero estas restricciones tan masivas ahora no, pero posiblemente, y bueno, yo creo que esto va a pasar. Está viendo París, por ejemplo, está confinada. Sí, y hay dos Chile aspectos. ahora, Hay dos aspectos. Mire, uno es que las restricciones en la Argentina potencialmente van a estar. Cuando se llegue al 70% de las camas de terapia intensiva, se va a producir restricciones nocturnas, después, y esperemos que no lleguemos a fase 1. Porque mire, en las restricciones de todos estos países que usted nombró, en el día de hoy, o mejor dicho, en los últimos 3 días, hay movimientos sociales de jóvenes que a través de euforias, de situaciones callejeras, están produciendo una voz de libertad a esas restricciones. Es el caso de Miami, es el caso de Francia, es el caso de Inglaterra. Y los comunicadores en el mundo, los que hacen este análisis de lo que está pasando. Hoy estuve hablando con un comunicador muy importante en España, Ernesto Alegre, y que me decía, lo que está pasando en Inglaterra va a pasar también en Latinoamérica. Graciela, hoy se supo que una secretaria de 18 años del ministro de Vivienda, Ferraresi, se había vacunado. Es decir, que el problema del vacunatorio VIP no ha terminado. Y yo quiero ratificar acá una cosa que dije al principio de los vacunatorios VIP, que no estamos hablando de entradas para un partido de Boca River. Acá hay una vacuna que se da maldad, que se coloca mal y una persona por el otro lado que puede morir. ¿Qué es lo que puede hacer la oposición para limitar este margen de arbitrariedad que hay en la autoridad sanitaria? Bueno, es muy poco porque no se nos da información, se nos niega datos. Nosotros solicitamos que se dé toda la información de las personas que se vacunan con los datos personales para hacer un seguimiento de esta situación. Lo que nos parece que es escandaloso, y esto los funcionarios, los ministros de salud, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, donde está sucediendo esto no sucede en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y no sucede en muchas provincias argentinas, sucede en la provincia de Buenos Aires, es vergonzoso y deberían tomar nota. Cada vacuna que le quitan a un adulto mayor es una persona que puede perder su vida o realmente tener una grave situación de salud. Por eso creo que es algo escandaloso y doloroso, y deberían terminar con esta vacunación militante que se está produciendo todos los días en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país. Yo creo que es muy importante que como sociedad entendamos que tenemos adultos mayores. En la provincia de Buenos Aires hay millones de personas que están esperando su vacuna, que tienen más de 80 años, 70 años, 60 años, y la necesitan. Y no puede ser que lleguen a ella aquellos que por militancia, por conocimiento, no tienen ni indicación de la vacuna. Si me permite, Sí, Joaquín, ayer vi esa foto porque es la foto de esa joven que tiene, no sé si es
a trabajo administrativo con Ferrari. Me causó una profunda indignación. Pero me causó la foto y el desparpajo en mostrar el carnet de vacunación a una persona de 18 años. Entonces yo averigüé si era trabajadora de salud, si tenía alguna enfermedad de base, si tenía alguna comorbilidad, que tampoco hoy no debería, porque no dan las estrategias para esto, y no. Y, no diría ninguna de esas. Exacto. Y la contrapartida, yo tengo un amigo internacional que él dice, muchas veces se pueden decir el número de muertos, pero contá una historia de alguien real de lo que pueda pasar, porque si no, y en este caso la comparación es, esta persona de 18 años se vacunó, y hoy una persona que se llama Nora, llorando, y el marido, que están tratando de conseguir alguna vacuna hace 4 semanas porque están absolutamente angustiados. Ella tiene 66 años. Padeció cáncer hace un par de meses, está bajo tratamiento. Tiene un buen pronóstico de vida, pero el pronóstico de vida a ella se lo va a dar el día que reciba la vacuna. No que le diga al oncólogo, usted va a tener un tiempo o usted está curada. Hoy para ella la prioridad es que el tratamiento del cáncer es igual a la vacuna es igual al cáncer. Y uno ve una foto de alguien de 18 años, sin ninguna comorbilidad, mostrando un carnet de vacunación. Eso causa indignación. Y eso en el mundo de los programas pandémicos no debe ocurrir, debe estar controlado sin duda. Bueno, les doy otro caso. El suegro de un amigo acá del canal me contaba hoy, tiene 94 años, y no en la provincia de Buenos Aires, y no se puede vacunar todavía. 94 años. Les agradezco a los dos. No, por favor, gracias a usted. Después de la pausa, Carolina Moroso y el caso de Uruguay, donde también está ahí un progreso importante de la vacunación. Auspician desde el llano. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. ¿Ya pensaste qué vas a hacer en Semana Santa? Ya sabes, si podés, si querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenemos cosas únicas, y sí, porque son nuestras. Cuando salimos de casa, siempre nos encontramos con una cara familiar. Y eso nos encanta. Municipalidad de 3 de Febrero. Bien, mi amiga, mi colega Carolina Moroso, y el tema de Uruguay y la vacuna. Uruguay, hay buenas la vacuna noticias. no es nuestra región y las vacunas. Bueno, hay buenas noticias por el lado de una vacunación que está yendo bastante rápido, ¿no? Recordemos que Uruguay empezó, digamos, un tiempo bastante importante después que la Argentina, ¿no? O sea, empezó a principios de marzo la campaña de vacunación y realmente está siendo una campaña muy efectiva, o al menos está escalando semana a semana en la cantidad de vacunados. Eso por un lado. Uruguay mostraba resultados en términos sanitarios muy buenos. Recordá vos que hablábamos mucho de la gestión de la calle Pou por esta idea de la libertad responsable, ¿no? De la conciencia ciudadana en los cuidados y de no imponer, ¿te acordás que era como casi una excepción, un aislamiento obligatorio, ¿no? Él decía, Luis Lacalle Pou decía, para eso yo tengo que estar dispuesto. Vos sabés que me acordé de Uruguay cuando el doctor de Bach hablaba recién de los países que podían controlar el aislamiento si son islas, es decir, si están rodeados por mar y se puede llegar solo por mar o por avión. Exacto. Como que te digo el caso de Australia y el de Taiwán, ¿no? Exactamente. Bueno, en el caso de Uruguay, como te decía,
una gestión buena de la pandemia en el año 2020. Lo que está complejizando la cuestión y la situación de la pandemia en Uruguay tiene que ver con la variante P1, la cepa de Manaos, detectada ya en Uruguay, que hizo que escalara muy significativamente, han escalado en los últimos días y en las últimas semanas la cantidad de nuevos casos en Uruguay, llegando a un récord absoluto para ese país de 2.700 casos en el día de hoy, ¿no? 2.700 nuevos casos en el día de hoy. Es muchísimo para Uruguay. Es muchísimo para Uruguay y además está muy lejos de los números que Uruguay registraba hasta hace no mucho tiempo. Pero bueno, claro, esto tiene que ver con esa gran frontera seca compartida con Brasil, con la existencia de localidades binacionales, de fronteras muy porosas. Hemos hablado de esto muchas veces y esto está impactando sin dudas en los números de la situación del COVID en Uruguay. Pero déjame mostrarte, bueno, acá está cómo fue avanzando la vacunación. Como te decía, fíjate que la curva de Uruguay empieza bastante después que la curva, por supuesto, de Chile y que la curva de la Argentina, pero está registrando buenos resultados en términos del porcentaje de la población vacunada. Déjame mostrarte algo, porque ¿por qué hablamos de Uruguay hoy? Porque alguien salió a decir gracias Uruguay, ¿no? Y fue Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre. Bien sabemos que se fue a vivir a Uruguay con el cambio de la gestión de gobierno. Él es argentino, es el dueño de Mercado Libre. La empresa más importante del país. Exactamente, la empresa más importante del país y te diría a la cabeza en América Latina, disputándose el poderío en el ámbito empresarial. 49 años, reserva para vacunación confirmada para fin de mes a través de internet y esperando mi turno. La segunda dosis también confirmada para mediados de mayo. Gracias Uruguay, pone Galperín, y por supuesto pone la confirmación de los turnos. Déjame decirte que si vos repasás los números, hay una fuente que por supuesto estamos consultando todos los periodistas porque consolida muy bien la información, que es Our World in Data. Si vos consultabas hace un ratito nada más cuántos habitantes de cada 100, cuántos habitantes tiene vacunados la Argentina, al menos con una de las dosis, estamos en 6,9. Con la aplicación, como bien decías vos, de las 2 dosis no llegamos al 2% de la población. En el caso de Uruguay, 8,98 cada 100. Y en el caso de Chile, mira este número, 44,31 habitantes. Pero fíjate cada que... 100. Sí, exactamente. Cada 100. Casi la mitad. Casi la mitad. Sí, y además es... Pero hoy entró en confinamiento. Pero hoy entró en el confinamiento y acá está la situación delicada. Fíjate que con estos números Chile tiene que estar hablando hoy de distritos que vuelven para atrás con algunas restricciones. Ellos hicieron un esquema bastante circunscripto, distrito por distrito, ¿no? Con una administración bien focalizada de las restricciones y de la cuarentena, y también con intermitencias. ¿Pero qué te quiero decir con esto? Que la situación para la Argentina, por supuesto celebramos que hayan llegado 500.000 dosis de una vacuna, es importante y es muy alentador para la campaña de vacunación, pero dados los números de la Argentina y la distancia que tiene con Chile, es preocupante la situación de la Argentina, porque uno piensa, ok, la vacuna es condición necesaria, pero no es condición suficiente para tener controlada la situación de la pandemia. Porque Chile, ejemplo en el mundo, digo, está entre los 3 países que más ha vacunado y cuya campaña de vacunación se está tomando como referencia, está teniendo que tomar medidas restrictivas. En el caso de Uruguay se evalúa, bien sabemos que la apuesta del gobierno de la calle Pou siempre ha sido a la responsabilidad ciudadana y durante 2020 le dio buenos resultados, pero claro, la situación desbordante en Brasil preocupa y mucho. Bueno, me parece importante traerte algunos de estos datos, trayendo a colación, por supuesto, el tuit de Marcos Galperín, pero también este dato que es bastante Está claro notorio. que en el cono sur la Argentina es la que peor está, ¿no? Uruguay está mejor, Chile está muchísimo mejor. Bueno, la situación en Brasil. En materia de vacunación, ¿no? Exactamente, la situación en Brasil, Brasil está un poco por encima de la Argentina en términos de porcentaje de la población vacunada, pero la situación en términos del colapso sanitario es absolutamente trágica y muy preocupante. El mundo entero está mirando a Brasil y la propagación, por supuesto, de la variante P1, que es la cepa de Manaos. Pero bueno, aquí tenés algunos números sobre la vacunación en nuestra región. Vamos a seguir esto de cerca. Gracias, Carol, te veo el lunes. A vos. Después de la pausa vamos a seguir con este tema de la vacuna, pero también con la pelea Bernie-Frederick. Auspician desde el llano. Accelerate
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites. ¿Me avisás? ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bien, estoy con Florencia Arrieto, que fue funcionaria del Ministerio de Seguridad en tiempos de Patricia Bullrich. Florencia, la primera pregunta que le quiero hacer, antes de entrar a este dúo Pimpinela, que son Bernie y Frederick, es algo que estábamos conversando recién, que esto a lo mejor desde la política lo puedan analizar también, que es el tema del vacunatorio VIP, que no cesa. Esto que se ha conocido en las últimas horas de una secretaria del ministro de Vivienda, Ferraresi, vacunándose a los 18 años, realmente no tiene explicación, ¿no? Bueno, pero demuestran lo que son, digamos, que se han convertido en una oligarquía. Una oligarquía es como que cada vez que Alberto Fernández o Cristina hablan de oligarquía tratando de atacar al sistema productivo argentino, por decirlo de alguna manera, es su espejo, ¿no? Le hablan a su espejo. Porque esto de Ferraresi no es nuevo, digamos, ahora es la novedad que la secretaria o una militante de 18 años se vacunó, pero hace menos de un mes salió a la luz que el día que Cristina se vacunó en el presidente Perón, ahí en el hospital de Avellaneda, llegó con 10 personas, hizo vacunar a todas, y eso generó que... A eso no se sabía. Bueno, pero salió, digamos, creo que Pancho Olivera lo habló, y a mí me mandó información también gente de la UPA, que es como un... ¿Te acordás que Scioli hacía esas UPA? Bueno, son como pequeños hospitales más descentralizados, ahí había médicos. Había 130 médicos, los primeros 100 se vacunaron perfectamente y cuando le tenían que dar la dosis a los 30 médicos que faltaban, no había dosis. Entonces empezaron a reclamar y coincidió con la fecha en que Cristina va a vacunarse, que en principio se vendió como que Cristina estaba dando el ejemplo de la vacuna, pero en realidad tras bambalinas todos sabían que fue con militantes jóvenes de la Cámpora y los hizo vacunar a todos con las vacunas que los médicos estaban esperando. Entonces digo, no sorprende. El nivel de desfachatez de algunos, el diputado nacional de Chubut, Igol, que es el que hizo la emboscada también ahí, que estuvo en la cuestión del Lago Puelo, tratando de desviar la seguridad presidencial, la que estaba dispuesta tuvo el problema el presidente. Bueno, Igol tiene 45 años y se vacunó VIP. Y cuando emergió a la luz, por un tuit que yo puse, que me lo mandó personal de salud de Chubut muy enojado, tuvo que salir a reconocerlo, primero lo negó y después le echó la culpa al hospital y el director del hospital de Esquel salió diciendo, mire, nosotros no le dimos turno, no sé, él dijo que llamaron del Ministerio de Salud, en todo caso habrá sido el sistema. Y después Santiago Cafiero, en un momento dado, para justificar una vacunación VIP, también dijo, no se lo dieron personalmente, fue el sistema, pero que el sistema es un robot que se maneja solo, digamos. O sea, el último argumento que pueden dar, el pretexto que es el sistema. Exacto, que es el sistema, que ellos no tienen nada que ver. Pero lo que no entienden ellos, que realmente es preocupante porque se dicen representar la voz del pueblo, es que eso rompió algo hasta en los mismos militantes kirchneristas, en los votantes del Frente de Todos rompió algo. Esta idea de que yo te voto, te milito, creo en vos y Macri es el hambre, pero mi abuelo espera la vacuna y vos la vacunaste a tu militante de 18 años. Ahí hay algo que es transversal y que es muy raro, o a lo mejor no es raro, es un gobierno que está en huida, es el cuarto gobierno kirchnerista, ya no tiene nada para relatar, ¿no? Porque digamos, la eficacia del relato de Cristina tiene que ver que como el cuento de Emma Suns, utiliza emociones verdaderas para sostener mentiras.
Entonces, eso en algún momento conmovió a varios, ¿no? Durante mucho tiempo. Ahora, eso me parece que ya no está dando efecto y están en una huida, en un armado, en un ataque brutal hacia la oposición, hacia los empresarios, hacia cualquiera que lo saque de su contexto, de su mentira, de su artificialidad. O sea, es sorprendente que no entiendan ellos, que se arrogan o que se autoadjudican la propiedad del peronismo, que algo se rompió en el pueblo peronista respecto a la vacunación VIP. Sí. Florencia, ¿cómo interpretás vos esta permanente pelea que llegó a límites ya impensados para cualquiera entre la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni? ¿Y cómo te parece a vos, que estuviste en un Ministerio de Seguridad, que esto puede influir en la inseguridad que vive el país? Bueno, primero porque falta conducción. Digamos, vos podés ser presidente. Ahora, conductor, no todos, ¿no? Y los líderes que pueden sobreponerse justamente con un gran paraguas en donde se contenga a todos, aún con la diversidad. Están jugando una carrera a ver quién sobrevive. En realidad, porque como Cristina iniciaba una cacería de ministerios, digamos, es saber quién se pega más a Cristina para evitar ser removido. Es la interpretación que se ve de afuera. En una situación tan coyuntural y tan de emergencia como es la seguridad, que yo siempre digo lo mismo, uno no puede especular teniendo la responsabilidad de la gestión de seguridad en un país, en una provincia o en una ciudad, porque vos podés tener estadísticas fantásticas, que este gobierno no las tiene ni en términos nacionales ni en términos provinciales, y tuviste una toma de rehenes o 2 homicidios o 2 chicas violadas y se te destruyó el esquema, claro, porque es día a día la construcción de la seguridad. Lo que hay que hacer en la seguridad es consolidar una gestión que asuste al delincuente. O sea, que haga que el delincuente sepa que paga un costo si sale a delinquir. Pero en este vacío que provoca, de conducción, que provoca la pelea entre los dos, porque no sueltan a los delincuentes. Claro, porque no se sabe cuál política. Y aparte, primero que Frederick es una persona que tendría que ser ministra de Cultura, no de Seguridad, porque no entiende nada de seguridad en términos de seguridad operativa. Ayer a la madrugada balearon el escuadrón de gendarmería que está en la 1114, en la avenida Perito Mero, no 1750. Gracias a Dios los gendarmes no tuvieron ninguna lesiones ni nada. Los balearon los narcos que volvieron a la villa cuando Frederick tomó el Ministerio de Seguridad. Porque nosotros habíamos logrado en la gestión de la ministra Bullrich bajar a 0 los homicidios adentro por narcos. O sea que de alguna manera la presencia del proyecto que era Barrios Seguros, que fue un gran proyecto multiagencial, ¿no? De seguridad, desarrollo social, salud, pero por sobre todas las cosas recuperar el territorio de a poquito que tienen tomados los narcos dentro de la villa, permitió que la gente dentro de la villa viviera sin tener que esconderse abajo de la cama porque se iniciaba una balacera. Eso volvieron a disputarse los terrenos porque Frederick soltó el territorio otra vez para que sea copado por los narcos y solamente dejó los escuadrones de la gendarmería que antes estaban adentro como cuerpos de prevención barrial controlando el territorio dentro de la 1114 y corriendo, por cierto, a los delincuentes que se van a buscar otros lugares. Claro. Los puso solamente en la periferia y eso permitió que vuelvan a emerger las violencias dentro de las villas. Y eso también empieza a generar que la banda que está adentro se envalentona y quiere correr a la gendarmería, que es un problema. Entonces la termina baleando. ¿Qué pasa? El gendarme tiene miedo de disparar. Porque hace un año, adentro de la Villa 1114, cuando todavía no la habían corrido, una parejita la robaron un grupo de pibes chorros, se dio la voz de alto de la gendarmería, o sea, el jefe de los 3, eran 3 gendarmes, el jefe Díaz, con sus 2 subalternos, dieron la voz de alto, la banda sale corriendo y dispara a la huida 8 tiros contra la gendarmería. La gendarmería repele la agresión y mata a un chorro. Ese chorro muerto estaba representado por el Ministerio de Justicia de la Nación en la causa y los gendarmes estaban presos. Solamente la gestión nuestra y poniendo luz sobre la situación y por sobre todas las cosas los vecinos de la 1114 pidiendo por la liberación de sus gendarmes que lo estaban cuidando, forzó a una jueza K a liberarlos porque era legítimo cumplimiento del deber. Entonces, después de eso, es muy difícil que un policía o un gendarme dispare en una situación de riesgo como es un enfrentamiento armado, porque dudan en ese instante pensando que si disparan y matan al delincuente, seguramente le sacarán el arma, la mitad del sueldo, les truncará la carrera y con suerte quedarán libres pero procesados o presos.
Entonces, eso lo generó Frederick. Por lo tanto, Frederick es un inoperante que genera que los delincuentes se envalentonen y sean más violentos, por eso tenemos más muertes en ocasión de robo, y los policías y los gendarmes retrocedan ante el temor de cometer un acto en cumplimiento del deber, como es matar a un delincuente, y que terminen procesados. Y Bernie, por el otro lado, una persona que no conoce el territorio de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que iba a preguntar, en la opción entre Frederick y Bernie. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Lo de Frederick es ideológico, lo de Bernie es artificial, porque Bernie cree que es un comando. Él cree, cuando él cuenta que es un soldado y hace una arenga militar a la bonaerense, que es una fuerza civil, es una fuerza de la democracia, le hace una arenga militar. Cree que es comando cuando hizo 8 meses en la Lemos, o sea, es un curso que puede hacer cualquier profesional que no es comando del ejército, hacer un apoyo al comando, como puede ser un enfermero, un médico, un abogado, 8 meses en la Lemos. El comando tiene otro curso, él cree que mató a Bin Laden. Entonces, esa escisión de la realidad hace que la gente esté desesperada, desamparada, que se hayan disparado los homicidios en ocasión de robo. Acabamos de ver como una mujer es muerta de un golpe en un arrebato en un motochorro en Ramos Mejía, mamá de 4 hijos, una mujer llena de vida, terminó muerta por los golpes porque le robaron el celular. En Quilmes a una nenita en plena luz del día casi la secuestra una camioneta, y cuando van a hacer la denuncia, la policía se la toma como tentativa de robo, cuando eso es secuestro. Han levantado todas las bases de las fuerzas federales que estaban colaborando en un conurbano difícil. Nosotros en San Martín hemos ido a acompañar al intendente Catopodis, absolutamente opositor, absolutamente destructivo respecto de nuestra gestión, y sin embargo nosotros, por orden de Patricia Bullrich, estábamos acompañando a las víctimas de San Martín porque había una explosión de inseguridad con muertes como la de Zaira Rodríguez, que conmovió mucho, y nosotros estábamos ahí poniendo la cara y haciéndonos cargo cuando ni siquiera era nuestra jurisdicción, porque éramos nacional. Entonces había una decisión. Los delincuentes sabían que no era gratis salir a robar. Hoy tienen vía libre. Y por otro lado, el discurso kirchnerista mentiroso del progresismo todavía tiene abierta la cárcel de Devoto. Devoto es un zoológico para seres humanos. Es muy difícil que una persona ingrese ahí como ladrón y no salga muerto o asesino. Garrigós de Rebori, que era de justicia legítima, una camarista, que ahora es la interventora del servicio penitenciario, mantiene abierta Devoto. Y durante un año, con el presupuesto que se ha votado, nadie asignó infraestructura para hacer una cárcel de máxima seguridad de acuerdo a los estándares internacionales para que un preso pueda no ser torturado, sino que cumpla su condena. O sea, que ni siquiera en su fase más progresista son aptos, son absolutamente ineptos y se han convertido, insisto, en una oligarquía escindida de la realidad a los soviéticos. Yo pongo un ejemplo muy gráfico. ¿Sabés lo que es el kirchnerismo hoy? Es el buró soviético de la Unión Soviética cuando explotó Chernobyl. Claro. Venían y le decían, mire, discúlpeme, comandante, viste que hay que decirle compañero, comandante general, toda la parafernalia. Ahí hay el núcleo del reactor está al aire. Eso no es solamente una explosión, es contaminación, es radiación, la gente se va a morir. Antipueblo, derecha fascista, nosotros tenemos la razón y mientras tanto el reactor haciendo un desastre ambiental, ¿no? Entonces el kirchnerismo es eso, cree que puede ir a nosotros desde la oposición corrernos con que somos la derecha antipueblo, cuando en realidad ellos han demostrado que son una oligarquía, que se robaron las vacunas, una oligarquía que desamparó al vecino trabajador del conurbano bonaerense que se levanta a las 5 de la mañana para tomarse el colectivo y tiene miedo a morir en manos de un chorro. Es una oligarquía sin día de la realidad que mantiene abierta una cárcel como Devoto, que es un centro de crueldad en donde rompen al poco ser humano que entra ahí, lo rompen y encima es una cárcel de procesados, por lo tanto esas personas no tienen condena firme. Nadie es liberado por un delito común, excepto Vudú, que tiene cargos más privilegiados, ¿no? Como para estar libre, a personas con problemas de salud que son presos pobres o comunes, no le dan la domiciliaria, pero a Vudú sí. O sea que con las mismas situaciones a un preso común que viene de la pobreza no le dan la domiciliaria y a él sí. O sea que por donde lo mires, justificando Formosa, el kirchnerismo está en su fase final y por lo tanto brutal. Pero bueno, de este lado hay tranquilidad, convicción de sabemos cuál es el camino, hay que discutir reforma sindical, hay que poner una paritaria acorde a una pyme, no se puede seguir cerrando una paritaria con Toyota y que un taller mecánico de 3 obreros tenga que pagar la paritaria de Toyota. Digo, hay que discutir muchas cosas en Argentina
Juntos por el Cambio está decidido a dar esa discusión y seguramente la gente va a tener una opción este año para encontrar equilibrio, ponerle un freno al kirchnerismo en la Cámara de Diputados, una legislativa y por sobre todas las cosas encontrar algo de paz y de porvenir. Así que ahí estamos firmes. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Una pausa. Bien, yo no puedo salir todavía de mi asombro de haber visto una secretaria de 18 años del ministro de Vivienda, Ferraresi, vacunándose contra el COVID-19 cuando hay personas de más de 90 años en la provincia de Buenos Aires, donde son ellos, Ferraresi, supongo que también esta chica, no han conseguido la vacuna hasta ahora. Hay gente de más de 80 años que no ha conseguido la vacuna. Hay gente de más de 70 años que no ha conseguido la vacuna. No puedo explicarme lo que está pasando. Digamos, ¿qué pasa por la cabeza de algunos funcionarios que entienden que esto de la vacuna es como sacar por abajo de la mesa una entrada para un partido de River Boca? No es lo mismo. Si alguien le sacó a otra persona una vacuna de River Boca, lo que hace es que una persona no pueda ver el partido en la cancha y ir a verlo a la televisión. No pasa más que eso. Ir con bronca, con lo que sea, no pasa más que eso. Acá cuando se saca una vacuna indebidamente a una persona, se está poniendo en riesgo de muerte a otra persona porque la oferta de vacuna es muy escasa. La Argentina, el mundo es muy escaso y la Argentina está más escasa todavía en materia de oferta de vacuna y la demanda es muy grande y tiene que estar el personal sanitario, los más de 90 años, los más de 80, los más de 70, los más de 60 y después de ahí empezar para abajo a ver, digamos, a la gente más joven, a la gente que todavía no tiene la edad ni las enfermedades prevalentes que lo hacen correr riesgo de vida. El vacunatorio VIP, la continuación del vacunatorio VIP es una perversión de la política en el mejor sentido de la palabra y de cualquier política sanitaria, en este caso la de este gobierno. Chau, hasta el lunes.